la visión legal no lo responde todo, no lo resuelve todo. Y eso es partir desde allí es importante para mí. La primera pregunta que nos surge es, para iniciar, o que deberíamos formularnos, es ¿qué necesitan los niños, niñas y adolescentes para crecer sanos y contentos? Ese creo que es de donde debemos partir todos y todas. Y yo los escucho a ustedes primero. ¿Qué necesita su hijo, su hija, o el niño o la niña que es su vecino, o su vecina, o su sobrino, o su sobrina, para crecer sano, sana y contento? Por acá dicen amor, afecto y protección, un hogar, seguridad, alimentación, identidad, educación, respeto, valores, valores de la perspectiva ético, no desde la perspectiva moral, ¿no? Yo eso siempre me gusta. Recreación, reconocimiento de sus capacidades y actitudes, estar informado, informada. A ver, una de las líneas de trabajo de Tinta tiene que ver con qué derechos específicos. En el caso de las mujeres, la vida libre de violencia, ¿no? Y eso incluso pasa por una sexualidad placentera y responsable, ¿no? Lo señala porque es poco de lo que también se dice, ¿no? Eso parece que sigue siendo invisible también en el caso de las y los adolescentes, ¿sí? Elio, tú decías apego en el sentido, habría que verlo desde qué perspectiva, desde la perspectiva psicológica. Amor con apego. Ok. Ok. Límite, derivado de deberes, seguramente. Excelente. Bien, todo lo que ustedes han dicho, es decir, la educación, el respeto, el afecto, la alimentación, la protección, tiene que ver con derechos de niños, niñas y adolescentes. Sencillamente son necesidades, ¿sí?, que tienen las niñas, los niños y los adolescentes, pero que esas necesidades se convirtieron y transformaron en derechos, ¿sí? Bueno, como les decía, estos son derechos de los niños, niñas y adolescentes. Fueron necesidades transformadas en derechos a partir de un proceso de exigibilidad de organizaciones sociales o de un conjunto de sectores de la sociedad a partir sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, hay una razón por las cuales los niños, las niñas, las y los adolescentes tienen derechos humanos. Y tiene que ver con unas necesidades que fueron visibilizadas sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, luego de que las niñas, las y los adolescentes fueron víctimas de la guerra. Es decir, por lo general, las mujeres, los niños y las niñas son los principales afectados, las principales víctimas de estos conflictos armados. Y hay todo un movimiento a nivel mundial de la sociedad civil organizada para exigir que esas necesidades fueran reconocidas y transformadas en derecho en un instrumento jurídico internacional, que fuera vinculante para todos los estados partes que pudieran suscribir ese instrumento jurídico internacional. Pero además que el instrumento pudiera evidenciar las distintas desigualdades o inequidades por las que atravesaban los niños, las niñas y los adolescentes en la sociedad, en las distintas sociedades y en las distintas culturas. Y allí es donde nace la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. La primera pregunta es ¿qué es una convención? Por lo general hablamos de la convención, por ejemplo, la Convención de Belém do Pará, de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de la Convención sobre los Derechos del Niño, contra la tortura, etc. Pero desde el punto de vista legal, ¿qué entendemos por una convención? Una convención sencillamente es un acuerdo, ¿sí?, de voluntades concertado en el ámbito internacional por sujetos de derecho internacional. ¿Quiénes son esos sujetos? Los estados. Es decir, los estados decidieron efectivamente suscribir, llegar a un acuerdo, a un pacto internacional de reconocimiento de derechos a la infancia, pero además de protección de los derechos de la infancia y la adolescencia. Y esa definición es aplicable a todos los instrumentos de derechos humanos, ¿sí? Si usted se pregunta qué es la Convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer, es un pacto, es un acuerdo concertado entre sujetos de derecho internacional, los estados, que tiene por objeto revertir los fenómenos de desigualdad por los cuales históricamente
han atravesado las mujeres, ¿sí? Por eso es una definición que puede aplicarse a todo instrumento de derechos humanos. Ahora bien, la convención se aprueba en el año 1989, ¿sí? Y luego, para que un instrumento jurídico internacional sea vinculante, es decir, sea obligatorio para un Estado que inicialmente la ha suscrito, tiene que ser ratificado. Esa es una forma de hacerlo obligatorio. Hay otras maneras, ¿sí? Según el derecho interno de cada Estado. Venezuela ratifica la convención en el año 1990. 1989, Naciones Unidas la aprueba. Venezuela dice, manifiesta, ratifica su deseo de cumplir con el instrumento jurídico internacional en 1990. Y a partir de ese momento se hace ley de la República, es decir, obligatoria para el Estado venezolano. Sin embargo, hay toda una situación jurídica cuando las organizaciones internas sociales venezolanas observan, se percatan de que se aprueba la convención, también se percatan de las desigualdades o las situaciones por las cuales seguían atravesando los niños, niñas y adolescentes a pesar de haberse ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño. Y sobre todo, la visión contradictoria o las contradicciones entre el ordenamiento jurídico interno que existía en Venezuela, que hablaba sobre infancia y la adolescencia, y el nuevo instrumento jurídico internacional, que es la Convención sobre los Derechos del Niño. Si nos vamos al tema específicamente derechos humanos de las mujeres, los mismos que existía en este ámbito. Es decir, Venezuela ratificó la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, luego la Convención de Belén do Pará, pero teníamos una legislación que protegía a la familia, que establecía la mediación y la conciliación como mecanismo de resolver esos conflictos y que de alguna otra manera era contraria a estos instrumentos jurídicos internacionales. En Venezuela había una ley, todos se acuerdan del Instituto Nacional del Menor, ¿cierto? El INAM, ¿sí? ¿Alguna trabajó en el INAM o alguno trabajó en el INAM? La ley tutelar de menores. ¿Y el INAM se regía por qué ley? La ley tutelar de menores, ¿sí? Entonces la ley tutelar de menores era, su concepto primero es que los niños no son sujetos de derecho, es decir, no son personas con derechos humanos, son cosas. Y como son cosas, el Estado puede disponer de esas cosas como le da la gana, ¿sí? Como quiera. Los institucionaliza, se los da a otra persona, se los quita a mamá o papá si son pobres, etc. Esa era, digamos, la lógica de actuación en materia de niños, niñas y adolescentes bajo la ley tutelar de menores. Además, el INAM servía como un centro de acogida para toda clase de situaciones en las que los niños, niñas y adolescentes se encontraban. Niño, niña, adolescente abusado sexualmente, para el INAM. Pero el victimario de ese niño, niña y adolescente también para el INAM. Es decir, no había un criterio de separación de víctima, victimario, agresor, agresora de la víctima o de la sobreviviente. Esa era la lógica de actuación en la ley tutelar de menores. Cuando se observa que existen entonces dos leyes obligatorias simultáneas al mismo tiempo que hablan, que regulan la misma materia, que es la Convención y la Ley Tutelar de Menores, entonces las organizaciones exigen la transformación de esa ley o la derogación de esa ley por una ley nueva, ¿sí? Hasta que en el año 1998 aparece el coco de los maestros y maestras en principio, que es la LOCNA, ¿sí? Es la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente. Entonces, hitos históricos importantes a tener en cuenta. 1989 se aprueba la Convención, 1990 se ratifica, 1998 se aprueba la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Digamos como para organizar históricamente todo este proceso normativo o de transformación normativa. Ahora, la ley se aprueba en el 98, todo el mundo se alegra por la aprobación de la LOCNA y lo que decíamos, cada vez que creemos que se aprueba un instrumento jurídico nuevo, es la panacea y es la transformación de todos los problemas sociales que siempre hemos vivido, ¿sí? Es la promesa de la normatividad, ¿sí? O de la cultura jurídica positiva, del derecho positivo. La LOCNA establece que además la ley entraría en vigencia en el 1 de abril del año 2000. Es decir,
ocurriría lo que se denomina en el derecho una vacatius legis, ¿sí? Que se supone que entre 1998 y el año 2000 debía haber toda una adecuación normativa de la institucionalidad venezolana, crearse los organismos que la LOCNA tenía que señalaba a crear para proteger a la infancia y la adolescencia antes que la ley entrara en vigencia. Eso lamentablemente no ocurrió. Llegó el 1 de abril del año 2000, el sistema de protección no se había creado, el INAN existía, el INAN murió, como 5 o 10 años posteriores a la entrada en vigencia de la LOCNA, y eso lo que demostraba es que había una resistencia cultural e institucional para asumir los postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño y la nueva concepción que debía tener la sociedad venezolana en materia de infancia y la adolescencia. Es decir, una institucionalidad que quería seguir viviendo y actuando bajo los parámetros de la ley tutelar de menores. Además, con unos intereses propios. No es que la institucionalidad per se no quería morir, sino que habían unos intereses individuales propios en ese momento de que esa institucionalidad se mantuviese. Pero ahora bien, si observamos, entre 1998 y el 2000 hay un proceso político, jurídico e histórico y social que marcó toda la sociedad venezolana. Tener una nueva constitución, una constitución bolivariana. Y se aprueba efectivamente esa constitución en 1999. La Constitución del 99 introduce cambios institucionales que una ley aprobada en el 98 no podía prever, salvo que los congresistas en ese momento leyeran cartas, ¿no? O el péndulo para saber lo que iba a pasar. Pero no sabían que iba a existir, por ejemplo, una defensoría del pueblo, ¿sí? No sabían que la Constitución iba a tener un lenguaje no sexista, por ejemplo, o inclusivo. No sabían que la Constitución iba a establecer el principio, por ejemplo, de comparentalidad o de igualdad de cargas y derechos entre padre y madre en la crianza de los hijos e hijas. Y así muchos cambios y transformaciones introdujo la Constitución. Eso suponía entonces, bajo ese pretexto, entrada en vigencia la LOCNA en el 2000, que hubiese una reforma de la ley. ¿Sí? Y se produce la primera reforma de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, si la memoria no me falla, en el año 2007. ¿Con qué intención? De adaptarla a la Constitución del 99. Y ahí, se introducen nuevos elementos, se incorpora la Defensoría del Pueblo como parte de un sistema de protección, ya la LOCNA no se pasa a denominar Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, a Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, para visibilizar también a las niñas dentro del marco normativo. Se incorpora la coparentalidad, no hablamos de familia como la familia nuclear, que era la concepción de la LOCNA del 98, sino que hablamos de las familias. ¿Por qué? Porque se entendió que en Venezuela no existe un solo tipo de familia. O sea, esa idea de la familia nuclear, del nacimiento, por ejemplo, ¿sí? Que yo cada vez la cuestiono más, porque es la repetición o reproducción simbólica precisamente también del patriarcado, que es mamá, papá y el hijo y los abuelitos. Se entiende que que ese no es el único tipo de familia en Venezuela, y menos en este momento con el tema migratorio, ¿no? O sea, se entiende que está mamá sola con los hijos, que están la abuela y el abuelo solo con los nietos, o que están los tíos y las tías con los sobrinos, que mamá y papá no están, que se fueron a otro país, etcétera, ¿sí? Entonces es también parte de los cambios. No hablamos de la familia, sino de las familias. Y luego, posteriormente, se produce otra reforma, si no me falla la memoria, en el año 2015, si no me falla la memoria, que es la reforma penal en materia de sistema de responsabilidad penal del adolescente. Y tiene que ver con los adolescentes en conflicto con la ley penal, ¿sí? Se hace una reforma en esta materia también, y lo trascendente de esta reforma es que se aumenta la edad punible. Es decir,
la LOCNA establecía que los adolescentes eran responsables penalmente de los actos que cometían tipificados en la ley como delitos a partir de los 12 años, luego la reforma. Esta última reforma es a partir de los 14 años y eso es un elemento esencial para nosotros como acompañantes también, porque una de las preguntas frecuentes que se hace es, bueno, tiene 12 años, tiene 13, tiene 14, ¿es responsable penalmente? ¿A dónde voy? ¿Sí? ¿Es víctima o es agresor? Eso es parte incluso de tener ese aspecto importante allí. Primero que está sometido a que las sanciones previstas en el sistema jurídico por la comisión de un delito deben ser efectivamente asumidas por quien comete ese hecho punible. Y luego que debe ser sometido a un proceso penal con un sistema de garantías, de derechos y garantías, ¿sí? Entre comillas, ¿sí? Luego veremos por qué entre comillas. La gran pregunta que hago, y además esto me lo ha pedido Yelena, yo he hecho un esfuerzo enorme además, debo confesarlo y ella lo sabe, enorme porque por lo general hemos dado este taller desde la perspectiva de derechos de infancia y la adolescencia y hemos querido que ahora tenga un enfoque también de género. Entonces la primera pregunta que debemos hacer es si el movimiento por la conquista de derechos de niños, niñas y adolescentes tiene elementos comunes con la exigibilidad del movimiento de derechos humanos de las mujeres o el movimiento feminista. Si son movimientos separados, con reivindicaciones distintas o con exigencias distintas. Es la primera pregunta que debemos hacer. Porque si fuera así o si es así, entonces en un análisis lógico los instrumentos jurídicos internacionales vinculados con los derechos de las mujeres no pueden ser aplicados ni a las niñas y a las adolescentes, ¿sí? Sino solamente los instrumentos jurídicos internacionales en materia de niños, niñas, en materia de niños, niñas y adolescentes. Entonces eso es la gran pregunta. O deberíamos partir primero qué es lo que busca el movimiento feminista internacional, para ver si luego tenemos elementos en común con el movimiento de derechos de infancia y adolescencia. La pregunta intencionada, precisamente, bueno, atinamos en el sentido de la conexión que estábamos buscando. A ver, si nosotros además vemos históricamente cómo se han aprobado los instrumentos internacionales de derechos humanos en el sistema universal de derechos humanos, es decir, en Naciones Unidas, pueden observar que primero no fue la Convención sobre los Derechos del Niño. El primer instrumento internacional de derechos humanos prácticamente que además visibilizó las desigualdades producto del sistema patriarcal fue la Convención de las Naciones Unidas contra todas formas de discriminación de la mujer. Eso da cuenta de que no fue el movimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes o el movimiento luego de las personas de discapacidad con la aprobación de la Convención para las personas con discapacidad, solamente por señalar algunos, los que logró visibilizar un sistema de desigualdades o de inequidades producto de un sistema patriarcal jerarquizado, ¿sí? Que cosifica además a las personas, a los seres humanos, y eso pasa también por los niños, niñas y adolescentes. Y era lo que decía, y lo decía lo decían muchas de ustedes y además lo decía la profesora cuando se acerca, ¿no? Cuando se ve digamos, es el movimiento feminista quien pone de relevo o en evidencia las desigualdades culturales, las desigualdades institucionales y además, en fin y al cabo, las desigualdades entre hombres y mujeres, las desigualdades entre niños, niñas y adolescentes y los hombres producto de un sistema patriarcal. Entonces, eso hay que rescatarlo, ¿sí? Y eso se nos olvida muchas veces, se nos olvida incluso a quienes venimos del movimiento de derechos de la infancia y la adolescencia, de que fue el movimiento feminista el que inició, digamos, en la lucha contra las desigualdades y las inequidades. Y esa lucha en el reconocimiento de los derechos de la infancia, bueno, es también una lucha indirecta del movimiento feminista, ¿sí? Eso es lo que queríamos recordar además con esta gran interrogante que nos planteaba.
porque nos hemos precisamente dividido los movimientos sociales, es decir, hemos visto como que si son reivindicaciones o conquistas separadas, que no tienen conectividad o no tienen conexión unas con otras. Y luego eso además pasa por elementos prácticos que ustedes señalaron, ¿sí? Lo decía la compañera, bueno, el tema de la crianza, empezar a visibilizar la crianza de los niños y adolescentes como un tema no solamente de la madre, una responsabilidad de la madre, sino también del padre, pasa precisamente por un enfoque feminista, ¿sí? Que aleja precisamente del enfoque familiarista, donde la madre es la responsable y la culpable, además de todos los males de la familia, para decir, las responsabilidades también son paternas, ¿sí? Y eso pasa por una lucha feminista. Pero además tiene que ver con la perspectiva de género y la visibilización de las niñas y las adolescentes. Y las desigualdades propias de las niñas y las adolescentes en relación a los niños y adolescentes y las características propias y particularidades propias que tienen. Normas como, por ejemplo, la prohibición de los matrimonios forzados, ¿sí? O normas que tienen que ver con la planificación familiar no son disposiciones que vienen del movimiento de derechos de infancia y adolescencia, son disposiciones producto de la exigencia del movimiento de derechos de las mujeres, ¿sí? Y eso hay que empezar a visibilizarlo, porque el propio sistema a lo mejor lo que ha hecho es abrogarse, digamos, unas luchas que no les son propias, ¿sí? Y es una reconstrucción precisamente que hace el patriarcado del discurso reivindicativo del movimiento feminista, ¿sí? Objeto de la LOCNA, importante. Así como llevamos la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia para todos lados, y la sacamos en todos lados, en cualquier órgano receptor, y le reclamamos al funcionario o funcionaria, así también tenemos que apropiarnos desde ahora de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿sí? Eso es importante. El objeto de la ley. La ley establece que tiene por objeto la protección y la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el territorio nacional. Importante de ese objeto, fíjense lo que dice, que se encuentran en el territorio nacional. Niño o niña es colombiano o colombiana, tiene los derechos previstos en la LOCNA, ¿sí? ¿Por qué? Porque indistintamente de la nacionalidad, ¿sí? O la condición incluso mediante la cual haya ingresado al territorio nacional, si fuera refugiado, si fuera desplazado, si fuera un migrante ilegal, etcétera, más allá de cualquiera de esa condición, al estar en el territorio de la República, está sujeto a los derechos y garantías que contempla la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Eso desde el punto de vista práctico, porque usted como acompañante puede inmediatamente tener un caso en el que el niño es colombiano, la mamá es colombiana, el papá es colombiano, están aquí huyendo de la guerra, por ejemplo, en Colombia, y usted se pregunta, bueno, ¿y tiene los derechos previstos en la LOCNA? Por supuesto, eso es incuestionable a la luz del artículo 1. Es decir, debe ser protegido por el sistema venezolano. Definición de niño, niña y adolescente. La Convención sobre los Derechos del Niño establece que se entiende por niño, ¿sí? La Convención en ese momento no tuvo una perspectiva de género, lamentablemente. Toda persona con menos de 18 años de edad. Esa es la definición de niño de la Convención, salvo que el ordenamiento jurídico interno de cada Estado parte, es decir, de cada país, establezca una edad distinta o mayor a la de la Convención para alcanzar la mayoría. Por ejemplo, si hay un país que establece que se es niño todavía a los 19 años, bueno, se aplica la legislación de ese país que señala que aún una persona de 19 años de edad es niño, ¿sí? Y no se aplica la Convención sobre los Derechos del Niño. Pero lo que quiero es que tengan la noción, para la Convención, niño es toda persona con menos de 18 años de edad. Ahora, en la LOCNA se hace una modificación precisamente teniendo en cuenta algunas disciplinas o algunas ciencias que tienen que ver con la psicología, la sociología, en el cual, bueno, hay una caracterización de las etapas de la vida. Y dice, bueno, es que en la niñez y la adolescencia son distintos, hay unas características distintas. Por lo general los niños que hacen jugar, comer, brincar, ¿sí?
y gracias a Dios no hay las preocupaciones propias que se presentan en la adultez, ¿no? O a partir de la adolescencia. Y el deber de padre y madre sobre todo es proteger para que precisamente puedan jugar y desarrollarse, porque eso tiene además aspectos importantes en la evolución psicológica de los niños, niñas y adolescentes. Y dicen, los adolescentes tienen otras caracterizaciones, tiene que ver con un proceso de desarrollo, algunos hablan de la explosión de las hormonas, la transformación del cerebro, el cerebro empieza a tener una serie de transformaciones y cambios. Visto eso, hay que hacer una separación entre la noción de niño y niña y la noción de adolescente. Y la LOGNA establece que niño es toda persona de 0 a 12 años no cumplidos, ¿sí? 12 años no cumplidos. Adolescente es toda persona de 12 a 18 años no cumplidos. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría en Venezuela se alcanza a los 18 años. Y usted dice, bueno, ¿y esto en la práctica para qué me sirve? Crean que sirve de mucho. Yo reconozco, sí, y iba a dar un ejemplo, pero conozco recientemente un caso en que un fiscal del Ministerio Público parece que olvidó la noción y la definición de niño y adolescente. Y a él se le presenta un caso. Era un caso de una adolescente de 12 años. Nosotros lo entendemos, bueno, decimos adolescente de 12 con una naturalidad y entendemos que a los 12 empieza la adolescencia desde el punto de vista legal. La adolescente fue abusada sexualmente. Cuando revisan el expediente, pide orden, privación de libertad, medida preventiva de privación de libertad, la persona estaba siendo juzgada en libertad, presenta su acto conclusivo de acusación, promueve las pruebas, pero en la acusación olvida promover, además, no sé si intencional, si por omisión, si que lo olvidó, no sé, ¿sí? Pero lo cierto es que en el expediente faltaba el vaginorrectal, que es la prueba reina en el abuso sexual con penetración. En el ABC tradicional de las pruebas. Eso también puede ser cuestionado de un enfoque feminista. Eso es importante tenerlo en cuenta también. Exactamente. ¿Sí? Y parte de los retos es transformar toda la teoría probatoria en materia de delitos contra niños, niñas y adolescentes. Es decir, es lo mismo que para las personas adultas, pero aplicado realmente a los niños, niñas y adolescentes con unos expertos que en teoría, o unas unidades que en teoría deberían ser solamente para niños, niñas y adolescentes. Pero esa es parte de la discusión. ¿A dónde quiero llegar con el ejemplo y lo que planteo? Es que cuando revisan el acta de nacimiento, ¿sí?, la persona no era adolescente. La víctima, la sobreviviente, era una niña. ¿Sí? Entonces, eso desde el punto de vista legal tiene consecuencias. Porque el delito, o la disposición primero, que tipifica el delito sexual a adolescentes es distinta a la disposición que tipifica el delito sexual a niños y a niñas. En el delito sexual a adolescente establece toda adolescente quien sin su voluntad haya sido, y aparece sin su consentimiento haya sido, y aparece la expresión consentimiento. Cuando usted lee niño y niña, dice todo niño, niña y adolescente que haya sido penetrado por la vía oral, vaginal. No aparece la expresión consentimiento por ningún lado. Y eso tiene implicaciones desde el punto de vista legal y probatorio. ¿Sí? Porque sencillamente si estás en el abuso sexual a niños, lo que hay que probar dos elementos, o tener en presente dos elementos, no probarlos, tenerlos presentes. En el caso de la edad, no necesariamente probar. Es la edad, ¿sí?, y que el acto ocurrió. Es decir, que hubo la penetración. Usted no se va a preguntar si el niño quería o no quería, si el niño se resistió o no se resistió, es un niño sencillamente. Pero en el abuso sexual a adolescente aparece esa expresión consentimiento. Y ahí aparecen los grandes debates. Quiso, no quiso, se resistió, fue voluntario, no fue voluntario, pero entonces fue coacción, lo manipuló, no la manipuló, le regaló, no le regaló. ¿Sí? Entonces, fíjense la consecuencia de
equivocarse sencillamente o no tener presente si la víctima o la sobreviviente es una niña o una adolescente. ¿Sí? Lo que llamamos en derecho una mala adecuación típica. Es decir, no ubicó la disposición correcta. Sencillamente en la ley, para hacer justicia frente al caso, sencillamente porque se equivocó en la edad. Entonces, importante saber si la sobreviviente es niña o adolescente, porque eso me puede cambiar todo el proceso, ¿sí? Y todo el abordaje del caso, y toda la actividad fiscal que se va a realizar, y toda la actividad probatoria que se va a realizar, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿quiénes son adolescentes? Bueno, lo decíamos, toda persona de 12 a 18 años no cumplidos. Y la ley establece dos presunciones. Hay situaciones donde no logramos saber si una persona es niño o adolescente. La ley señala que debe presumirse que es niño hasta que se pruebe lo contrario. Por ejemplo, si es funcionario policial y procede a realizar una actuación policial, imagínese usted que hay un niño en una farmacia y el niño, farmacia con una persona en una farmacia, y en la farmacia que tiene andenes empieza a tomar cosas y a metérselos en un bolso, en el bolso. El dueño de la farmacia llama a la policía y la policía llega. El policía tiene dudas, no sabe si es niño o es adolescente. ¿Qué debe presumir según la LOCNA? Que es niño, hasta prueba en contrario. El niño la persona no tiene la cédula de identidad, mucho menos la partida de nacimiento o el acta de nacimiento, ¿sí? Y lo mismo puede suceder con adolescentes y adultos. Si hay dudas si una persona es adulto o adolescente, debe presumirse que es adolescente, hasta prueba en contrario, ¿sí? Es decir, hasta que se logra determinar la identidad, a través de la cédula, el acta de nacimiento, a través de un examen antropométrico, por ejemplo, ¿sí? Implicaciones prácticas, igual, policía llega, no sabe si es adulto o es adolescente, presume que es adolescente, pero además tiene otras consecuencias, que la LOCNA señala que los adolescentes en un proceso, en una actuación policial, por ejemplo, deben estar separados o separadas, ¿sí?, de las personas adultas, si corresponde a una detención o una aprehensión. Eso es una consecuencia desde el punto de vista práctico. Es decir, agarrar al adolescente, meterlo con los adultos en la unidad policial, no. Eso es una violación flagrante de la LOCNA. No, que no hay espacio. Bueno, eso usted ve cómo lo resuelve, pero la LOCNA dice sencillamente que los adolescentes no pueden estar en el mismo lugar que los adultos. Esas son consecuencias incluso desde el punto de vista práctico. Que esto puede ser teoría, pero esa teoría tiene implicaciones en la cotidianidad, en el acompañamiento de los casos y en la actuación de los órganos del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. Otra consecuencia, si es, por ejemplo, si es niño o niña, el funcionario policial va a notificar al fiscal, pero el fiscal, una vez determinado que es un niño o una niña y que no tiene responsabilidad penal, debe derivarlo al Consejo de Protección y no someterlo o no presentarlo a un tribunal de responsabilidad penal del adolescente. Otra consecuencia desde el punto de vista práctico. Sobre todo en esta pregunta, interesante saber en los delitos de violencia sexual o de abuso sexual, si hay diferencias entre la violencia sexual desde el punto de vista sociocultural, si hay actuaciones, si hay conductas que desde el punto de vista sociocultural impidan la justiciabilidad de estos casos. Eso es importante pensarlo. Sobre todo cuando un niño es víctima de abuso sexual, o un adolescente, o una niña, o un adolescente. Pueden haber patrones o conductas que eviten la denuncia de esos casos, por ejemplo, arraigadas culturalmente. Eso es interesante pensarlo. Y cómo en el proceso de acompañamiento podemos desconstruir esas conductas, sin ser invasivos, pero haciendo entender que la persona es producto de un sistema patriarcal. ¿Sí?
Principios de la LOCNA, los principios que son disposiciones, son normas del mismo instrumento legal que tienen una preeminencia frente a las demás dentro de las demás normas o disposiciones que forman parte del cuerpo normativo. ¿Sí? Se supone que el resto del articulado de la LOCNA no pudo haber sido redactado sin tomar en cuenta estas disposiciones esenciales o fundamentales. En términos prácticos, es como cuando usted tiene una casa y usted tiene unas bases. ¿Sí? Estas bases son los principios. Las bases de la LOCNA son estos principios que vamos a ver en adelante. Niños, niñas y adolescentes como sujetos y sujetas de derecho. La gran pregunta, ¿qué significa ser sujeto de derecho? Porque cuando uno pregunta, siempre la gente dice que tengo derecho a la educación, tengo derecho a la salud, tengo derecho a la alimentación. Es decir, hay un reconocimiento producto de una apropiación válida de los derechos humanos. Pero ¿qué significa ser persona con derechos humanos? ¿Qué significa ser un sujeto de derecho? Y la cosa se complica más cuando uno le dice, bueno, defina en qué consiste el derecho a ser protegido contra el abuso y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. ¿Qué significa eso desde el punto de vista conceptual? Idea fundamental. Si usted siempre quiere definir un derecho, cualquiera de los derechos, incluso los derechos de las mujeres, los derechos de las personas con discapacidad, hay una teoría en derecho que se llama la teoría del derecho subjetivo, que siempre asocia el derecho con estas tres expresiones: el poder, facultad o potestad. Esto es básico cuando usted va a definir un derecho. Entonces el poder, ¿qué es el derecho? Usted dice, bueno, ¿en qué consiste el derecho a la educación? El derecho a la salud es el poder, es la facultad, es la potestad de exigir. ¿Y qué exijo? Bueno, que tenga docentes, que tenga instituciones educativas, que tenga dotación de material didáctico. Es el poder, es la facultad que tengo como ser humano de exigir. Y ahí viene lo que llamamos el contenido del derecho. Sobre todo los constitucionalistas españoles que hablan del núcleo esencial, el contenido esencial del derecho. Pero eso lo vemos en otro momento. Importante es eso, cada vez que usted diga, bueno, ¿qué es el derecho a manifestar? Es la facultad, es la potestad que tengo de movilizarme, ¿sí?, para exigir determinadas reivindicaciones a las autoridades públicas. Eso es el derecho. Y así puede empezar a definir todos los derechos previstos en la ley. Con eso, pensar siempre, un derecho es una facultad, un poder, una potestad que usted tiene de hacer o de exigir, o de no hacer también. Idea esencial: los niños, niñas y adolescentes son personas, son seres humanos, ¿sí? Son humanas, con derechos. Eso tiene que quedar aquí. ¿Sí? No podemos seguir viendo a los niños, las niñas y las adolescentes como cosas, porque si fueran cosas, se le aplican las características propias del derecho de propiedad. Si usted tiene un carro, ¿qué hace con el carro? Entonces estamos convencidos de que los niños, niñas y adolescentes, y convencidas, no son carros, no son cosas, sino que son seres humanos, personas con derechos humanos. Y eso no podemos irnos de acá sin que eso quede presente, sin que eso quede claro. Igualdad y no discriminación. El movimiento feminista es experto en este principio. 3 elementos esenciales. Hay una igualdad que por lo general es la igualdad formal. Bueno, en términos generales, igualdad significa aplicar a una persona las mismas consecuencias jurídicas que al resto que se encuentren en la misma situación. En derecho, usted robó, si toda persona que robe se le aplicará la sanción se supone que toda persona que esté en ese supuesto se le debe aplicar la misma sanción. Hay una igualdad supuesta para todos, ¿no? Sin embargo, el movimiento feminista señaló que esa igualdad formal realmente
lo que hace es mantener el status quo patriarcal. Y empieza la teoría de la discriminación. Entonces tenemos la igualdad, que es la aplicación de las mismas consecuencias jurídicas a todas las personas que se encuentren en esa condición, y tenemos la discriminación, que puede ser de dos tipos: una discriminación negativa y una discriminación positiva. Y esto ha sido importante para defender las políticas públicas que algunos hombres señalan que violentan sus derechos. ¿No? ¿Por qué hay una ley especial en materia de violencia contra la mujer? ¿Y dónde quedan mis derechos humanos como hombre? Eso lo hemos escuchado. Y ese fiscal o ese juez que me impuso esas medidas de protección y seguridad y me sacó de mi casa, que la compré yo, y esa mujer no dio ni un poquito de dinero. Eso es lo que hemos escuchado siempre, desde hace mucho. ¿Y cómo nosotros podemos revertir ese discurso? Desde el punto de vista técnico, con esto. La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, son acciones o políticas o medidas tomadas por el Estado venezolano para revertir un fenómeno histórico de exclusión de las mujeres y de los niños, niñas y adolescentes. Y eso le llamamos discriminación positiva. Es toda acción, toda medida tomada por el Estado venezolano o por la autoridad para revertir un fenómeno histórico de exclusión o de discriminación. Y lo mismo sucede con las personas con discapacidad. Para revertir eso, que está inoculado en la sociedad desde el punto de vista cultural, es necesario tomar medidas. Esas medidas son formas o esas acciones, como una ley especial para las personas con discapacidad, tiene que ver con discriminación positiva. Pero hay una discriminación que es negativa, que es la que prohíbe la Constitución y la LOGNA y la ley, que es toda forma de exclusión que conlleve a la violación de los derechos de las personas. Mamá tiene VIH. Un principio del acompañamiento amoroso era cuando nosotros llamamos reserva, es la confidencialidad. Confidencialidad. Sin embargo, la acompañante o el acompañante amoroso se le olvidó el principio. Y la mamá, o sea, ella va con víctima de violencia sexual, producto de la violencia sexual, adquiere VIH, a exponer una situación de la señora fulana de tal que fue víctima de violencia sexual y ahora tiene VIH, que es la mamá de María. No dijo nada. ¿Sí? Vigilante desconoce el principio de confidencialidad. Se lo dijo al vigilante que le seguía en el turno, el de la noche. El de la noche se lo dijo a la persona de la cantina. Y la persona de la cantina se lo dijo, bueno, aparte de la comunidad de padres, madres y representantes. Y producto de esa situación, los otros padres dijeron, no queremos que nuestros hijos estudien con esa niña, con María, porque la mamá tiene VIH. Tienen que expulsarla del centro educativo. Un cambio de ambiente es necesario, incluso para la propia niña. Por su interés superior, es necesario un cambio, y el interés superior vamos a ver que sirve para mucho, ¿no? Sirve para mucho. Ahí estamos, en presencia. Lo que queremos con el ejemplo de ver, ¿esa discriminación es positiva o negativa? ¿Por qué? Porque viola los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Y qué derechos se violan allí? Uno es el derecho a la educación, la integridad.
La psicóloga, esa niña ahora señalada, rechazada por el resto de los niños cuyos padres le dijeron que no se juntaran con ella, ¿podrá tener afectaciones psicológicas y emocionales? Integridad psicológica. ¿Sí? Entonces, toda conducta o toda acción de exclusión que viole derechos a las personas es una discriminación negativa, es decir, prohibida, es lo que no se debe hacer. Si ustedes ven, importante, la LOGNA tiene un plus adicional al resto de las normas en materia de discriminación. La mayoría de las normas dicen se prohíbe la discriminación basada en la condición económica, política, social, religiosa, étnica, cultural de los niños, niñas y adolescentes. Igual en las mujeres, igual con las personas con discapacidad. La LOGNA tiene un plus y dice, pero además se prohíbe todo trato discriminatorio o de exclusión fundado o basado en la condición del padre o la madre, que viole los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que es el supuesto que estamos colocando. No es per se la condición de la niña, es la condición de la madre, lo que conllevó a la violación del derecho de la niña. Además que hay una ley que, no sé, creo que Rosbarí trabajó ese tema, no recuerdo, que es la ley para personas que viven con VIH, Juni trabajó ese tema en la Defensoría. Bueno, que uno de los principios de la ley es el principio de confidencialidad, para proteger precisamente a la persona que vive con VIH. O sea, hay violación del derecho de la madre, pero también hay violación del derecho de la niña. Sobre todo con la negativa, producto de la pandemia, de hacer atenciones en los centros de salud. Y habían como dos intereses en juego, que es lo que vamos a ver en el principio de interés superior de niños, niñas y adolescentes. Los intereses de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo de niños, niñas y adolescentes con las enfermedades denominadas graves, ¿sí?, que no podían tener atención porque los servicios estaban cerrados y el cierre de los servicios era la justificación, era la pandemia y las medidas de bioseguridad. Pero que si no atendían a esos niños, niñas y adolescentes, bueno, el derecho a la salud de ellos también estaba en riesgo en la vida. Y por otro lado, ¿sí?, estaba el interés de la colectividad de las medidas de bioseguridad tomadas en razón de la pandemia. Para ponerlo más complejo, ¿sí?, esa situación se nos presentó. Y en eso también estaba incluso el tema de que el padre o un familiar pudiera visitar a la madre que había dado a luz luego del parto en el centro de salud, y las medidas de bioseguridad, si eso lesionaba derechos o no también. Y eso tiene que ver con un principio que es el principio de interés superior de niños, niñas y adolescentes. Y un método que es complejo, que es el método de la ponderación también. Al final, lo que se señaló es que, si bien habían medidas de bioseguridad que debían tomarse, tenían que seguir a partir de esas medidas de bioseguridad garantizándose el derecho a la salud, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes con enfermedades raras. Sí, debes tomar las medidas, protegerte como médico o médica y personal de salud, pero al mismo tiempo garantizar el derecho del niño, niña o adolescente, porque puede morir sencillamente. ¿Sí? Si nos vamos al centro educativo es más sencillo, porque en el centro educativo se tomó una medida colectiva hay unas medidas alternativas para la garantía del derecho a la educación. ¿Sí? Que fueron a través de vía online, donde se pudo, pero en temas de derecho a salud fue mucho más complicado tomar ese tipo de decisiones. Sobre todo, divulgarlo. Esa es con la pregunta concreta. Con el tema de la confidencialidad. Es que se supone que debe haber una reserva médica. Es decir, los informes médicos y el estado de situación de salud de una persona es propio de la persona. ¿Sí? ¿Sí?
Ya hay El riesgo personas de la que ponen en colectividad. riesgo. Distinto es que la persona que lo tiene lo señale, ¿sí? Y es la decisión de la persona señalarlo. Eso es distinto. Yo estoy hablando de siendo un informe, los informes de salud, materia de reserva, ¿sí?, del personal médico, además que tiene que ver con el derecho a la intimidad de la persona, sea divulgado por terceros, ¿sí? Y por eso es que no toda persona puede tener acceso a la información médica. Y eso cuando estuvimos en la defensoría, eso era parte de las situaciones. Mire, yo vengo a pedir información sobre el expediente médico tal, ¿sí? Usted no puede tener acceso al informe médico porque usted no es ni el personal de salud ni el paciente. Ah, no, pero yo soy la Defensoría del Pueblo y hay una queja sobre la prestación de la atención en salud. ¿Ve? Pues tiene que ver con la reserva de la información médica. Entonces, las otras dos reglas es que le haga daño a terceros o si haya un riesgo de suicidio, ¿sí? Seguimos. Interés superior de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué es el interés superior de niños, niñas y adolescentes? Yo he señalado que es un principio, y esto es una crítica que sirve para todo en el sistema de protección. ¿Le quieren separar a la mamá de las niñas y adolescentes? Sí, principio de interés superior del niño. Es lo mejor para la madre, es lo mejor para las niñas y adolescentes. ¿Quieren entregar temporalmente a las niñas y adolescentes al papá? Principio de interés superior de niños, niñas y adolescentes. Sí, y eso le he llamado sencillamente o la manipulación del principio de interés superior del niño o una utilización utilitaria, un empleo utilitarista del principio. Para lo que me convenga, como autoridad, lo aplico. Y ahí es donde está el riesgo de la mala utilización de esta disposición y de esta norma. La pregunta que surge es cómo hacer entonces una correcta utilización de esa disposición. ¿Cómo además saber, lo decía la profesora al inicio, con el acompañamiento amoroso y las políticas o la filosofía del acompañamiento amoroso? Estamos en una sociedad, y es lo que dice la pregunta, patriarcal, ¿sí? Eurocéntrica, adultocéntrica, heteronormada. Y eso corre culturalmente. Si es así, y usted tiene condición de autoridad, usted es consejero de protección, consejera de protección, juez, fiscal, ¿cómo puede saber qué es lo mejor para un niño, niña o adolescente con todo esto que culturalmente corre? ¿Cómo tomar una decisión? Por ejemplo, un padre o una madre que le enseñaron que el hijo no llora, que los varones no lloran porque son maricos, ¿sí? Es el mismo padre que es consejero de protección o que es juez de protección y que debe tomar una decisión a favor de un niño, niña o adolescente. O por ejemplo, un fiscal del Ministerio Público o un juez o una jueza o un policía o policía que le gustan las adolescentes, cada vez que le llegue una denuncia de violencia sexual, va a decir que eso es acto carnal consensuado. Porque para él culturalmente le enseñaron que ya las adolescentes, voy a utilizar expresiones propias de la jerga cotidiana, ¿no? de las relaciones cotidianas y del sistema patriarcal. Bueno, está explotadísima, está buenota, ya tiene los senos y ya sabe cómo es la movida, ella sabe para dónde es que va. Y ese es el que va a tomar la decisión a favor del niño, niña o adolescente. La LOGNA
pocas legislaciones en Latinoamérica establecen como unos indicadores, unos pasos que debemos tomar en cuenta, pero que a mi juicio actualmente son insuficientes. Digo insuficientes en medio de toda esta caracterización que estamos haciendo. Uno de esos pasos establecidos en el artículo 8, la opinión del niño, niña o adolescente. Es el primer paso que debemos tomar en cuenta. Incluso como acompañante, esto no es solamente válido para la autoridad del sistema de protección, es como acompañante. En estos días con Orlanis reflexionaba de que muchas veces escuchamos a la víctima indirecta, pero no a la víctima del hecho. Es decir, escuchamos a la madre o al padre que viene a exponer o a hablar por una situación por la cual pasó su hija o hijo, pero no escuchamos a la persona que realmente tiene la situación, que es el niño, la niña o adolescente. Y seguramente esa persona, al exponer, el adulto o la adulta, al exponer la situación, bueno, tendrá sus propios intereses. Y va a exponer la situación conforme a sus intereses. Paso importante, escuchar la opinión de los niños, niñas y adolescentes. Como acompañante, pero además es un deber de cualquier integrante del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. Gran pregunta para el acompañamiento y los casos que se presenten. ¿Qué pasa si el Consejo de Protección dicta la decisión o dicta las decisiones? ¿O qué pasa si el fiscal, cuando va a establecer, por ejemplo, el régimen de convivencia familiar, o el juez de protección al dictar la sentencia sobre el régimen de convivencia familiar o la separación del entorno de la niña o el adolescente? Bueno, sencillamente se decidió que el adolescente iba a estar con el papá y no escuchó al niño, niña o adolescente. ¿Cuál es la consecuencia de eso? La nulidad del acto o del procedimiento. Debe constar en el expediente que se escuchó al niño o la niña. Ahora, ¿la escucha siempre es verbal? Le preguntó a la psicóloga. ¿Siempre la escucha o la opinión tiene que ser de la expresión oral? No. Puede ser a través del dibujo. Incluso el hecho de que el niño o la niña, la o el adolescente no quiera expresarse, se le pregunte, ¿sí? Y se le indique informadamente qué puede opinar o qué opina o qué le parece. También tiene que ver con técnica. Y se quede callado, ya eso es una manifestación de la opinión del niño, niña o adolescente, que debe registrarse en el expediente. Si es víctima de violencia sexual, eso no sería un indicador. Por ejemplo, bueno, se le pregunta, no quiere hablar, pero llora. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la opinión no siempre es verbal, no es la expresión oral. Importante tenerlo en cuenta también. Técnicas para que tengan que ver con la opinión de los niños, niñas y adolescentes, no es un interrogatorio policial. Y esto tiene que ver con la revictimización también. No, es que yo le estoy garantizando el derecho a opinar y ser oído, sí, pero la forma en que lo que estás haciendo es lo que estás invadiendo a la víctima de violencia sexual. ¿Usted fue abusada? Diga sí o no. Sí. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con qué? Entonces, eso hay que tener cuidado, porque en garantía del derecho a opinar y ser oído, puedes también revictimizar. Entonces, para hacer valer ese derecho, tenemos que conocer las técnicas. ¿Sí? Las técnicas apropiadas.
Sí, hay unas directrices del Tribunal Supremo de Justicia, unas orientaciones que se llaman las orientaciones sobre el derecho a opinar y ser oído de los niños, niñas y adolescentes en los procesos judiciales. Y dice cómo debe ser la escucha, cómo debe ir vestido el juez o la jueza, cuáles son las técnicas, lo que se debe y lo que no se debe hacer, qué pasa si no se escucha la opinión, cómo debe dejarse constancia la opinión, si es una prueba, si no es una prueba. Y la última pregunta que quiero hacer respecto a este indicador o a este paso es si la opinión del niño o la niña o el adolescente es obligatoria. Es decir, yo como funcionario judicial o del Consejo de Protección debo hacer lo que el niño dice o la niña dice. Yo me quiero ir con mi papá. Entonces, Consejo de Protección, se dicta la medida de separación respecto a la madre y que se vaya con el padre. Sin evaluar nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la opinión del niño, niña y adolescente y es lo que la LOCNA dice. El interés superior del niño. El artículo 80 nos da la respuesta de la LOCNA. Es decir, el 8 tiene que leerse articuladamente con el 80 de la LOCNA. Y el 80 establece que la opinión de los niños, niñas y adolescentes solo es vinculante en los procesos o en las situaciones que la LOCNA específicamente señala. Un ejemplo de eso es la adopción. Y hay una razón de ser. Mira, si ese chamo no quiere ser adoptado por esas personas, bueno, estaría obligado en ese núcleo familiar. O obligada. Y claro que hay todos unos pasos, hay también un informe, hay un proceso, un informe que debe hacerse previamente en el proceso administrativo de adopciones, etc. Pero esa es una excepción. Entonces la regla es que no es vinculante, es decir, no es obligado que la autoridad tiene que hacer lo que el niño dice o la niña dice. Distinto es debe tomar en cuenta la opinión. Es decir, esa opinión debe evaluarse con otros aspectos. ¿Qué otros aspectos? El informe psicosocial. Helio, por ejemplo, trabajador social, equipo multidisciplinario del tribunal o del Consejo de Protección, hizo la visita social. Medio íntimo familiar. Yo también estoy aprendiendo de las otras ciencias. Y el informe psicológico. Y eso debe ser evaluado con la opinión y el resto de los instrumentos, de las resultas precisamente que tengan los profesionales. Esto pasa por reconocer lo que decía la compañera allá, los límites. ¿Sí? ¿Cómo establecer límites? Eso también tiene que ver con crianza positiva y amorosa, tiene que ver con estrategias también. Pero a ver, una queja permanente ha sido el exceso de derechos y pocos deberes. No. A ver, la LOCNA es clara. Por ejemplo, en materia de interés superior, usted tiene que ponderar entre la garantía de los derechos y el cumplimiento de los deberes de ese niño, niña o adolescente. Yo siempre se lo digo a los padres y madres en términos muy sencillos. Si el chamo tiene derecho a la recreación, válido. Y tiene derecho a la educación. Pero producto del proceso educativo hay unos deberes. Deberes cumplir con las tareas de la escuela. Ajá, ¿quiero salir? Sí, vas a salir una vez que hagas la tarea que vas a entregar mañana. O sea, vas a disfrutar de tu derecho a la recreación, pero cumpliendo las tareas. Ah, sí, eso puedes empezar a conciliar sobre eso. Y sí es válida la conciliación. Y tú dices, bueno, la puedes hacer en la tarde, al mediodía, puedes salir, pero con el compromiso de que al regresar vas a hacer la tarea y vas el voto de confianza. ¿Sí? Pero aquí los psicólogos son más expertos en esto que yo y las psicólogas. Entre los derechos de niños, niñas y adolescentes y el bien común.
Yo en esto no me voy a detener porque esto puede ser toda una discusión filosófico-constitucional de la teoría del derecho de qué es el bien común. No me voy a detener en eso. Y finalmente, lo que sí me voy a detener, que en esto, la LOCNA establece en el 8, que si hay conflictos entre los intereses de niños, niñas y adolescentes y el resto de la sociedad, debe prevalecer el interés superior de los niños. Esto sobre todo en materia de políticas públicas es muy evidente. ¿Qué hago? ¿Construyo la escuela o construyo el puente? ¿Qué hago? ¿Construyo la escuela o construyo el centro comercial? ¿Qué hago? ¿Construyo la escuela o la plaza? Depende, si el puente va a conectar con la escuela, porque es distinto, ¿no? Ajá. Entonces, si el hospital además va a atender a los niños, niñas y adolescentes, no habría quizás intereses contrapuestos. Pero esto es importante tenerlo en cuenta. También esto supone una mirada distinta, diría la profesora, nuestra compañera de la Escuela de Derechos Humanos, que hizo la publicación sobre lentes de género, Luisana Gómez, que esto hay que verlo también con unos lentes distintos, con un enfoque de género. Porque si analizo esto de una cultura o una visión patriarcal, digo que si los intereses de las mujeres están en conflicto con lo de los niños, niñas y adolescentes, deben prevalecer los intereses de la mujer, de los niños, niñas y adolescentes. Entonces supone ver esto con lentes distintos y desde un enfoque distinto. A veces, o muchas veces, esos intereses no son contrapuestos. Son parte de un mismo interés. Y lo decía en la intervención, si una mujer es víctima de violencia y esa violencia es presenciada por los niños, niñas y adolescentes por parte del agresor, ahí no hay intereses contrapuestos. Los niños, las niñas y adolescentes también son víctimas de violencia de género. Y ese es parte del reto que usted planteaba, que la compañera planteaba. Por eso es que digo que hay que tener otro enfoque, una mirada distinta con los principios, porque pueden utilizarse o emplearse con intenciones perversas, por omisión, producto del patriarcado o con intencionalidad también. Me interesaría añadir sobre el interés superior del niño lo que establece la observación general número 14 del Comité de los Derechos del Niño como parte del proceso de interpretación de este principio, ¿no? Dice que es un concepto dinámico y por lo tanto está asociado a lo que acaba de decir Michael. Es necesario analizar el contexto y las condiciones donde lo vamos a aplicar. En relación a lo que estamos hablando, es necesario tomar en cuenta la perspectiva de género, las diferencias que existen entre niñas, entre niños, las diferencias que existen, los prejuicios, los estereotipos que condicionan la situación real en la vida cotidiana de niñas, niños, las adolescentes, los adolescentes. Otra cosa importante, además de tener presente esto de que es un concepto dinámico que debe tomar en cuenta el contexto y la realidad en la que se aplica, es que parte del hecho de que todos los derechos humanos tienen la misma jerarquía. Y eso es importantísimo, porque a nosotros siempre nos quieren argumentar, por ejemplo, cuando se trata cuando hay una situación de violencia y el sistema de protección
intenta separar la situación de violencia contra la mujer de la situación de los niños, niñas y adolescentes, lo argumentan sobre la base del derecho del niño o de la niña a mantener una relación directa con su mamá o con su papá. Efectivamente, está reconocido como un derecho humano, como un derecho del niño o niña, pero también está reconocido el derecho a la salud, que es un concepto integral, que no solamente se trata del derecho a no estar enfermo, y además es un concepto integral porque abarca la salud mental, la salud emocional. Entonces también el momento de tomar una decisión de los consejos de protección, de los órganos receptores de denuncia, tienen que tomar en cuenta estos otros derechos que están afectados e involucrados en una situación de violencia. El derecho a la salud, el derecho a la integridad personal, el derecho al buen trato, que pasa también por no estar sometido a un clima de violencia, ¿no? Y por último, bueno, la observación general número 14 del Comité de los Derechos del Niño, que les invito a revisar y a estudiar todas las observaciones, está en la página de las Naciones Unidas, o si uno coloca observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, te aparecen varias opciones. Lo último es que se define como un triple concepto, es un derecho sustantivo, pero también es un principio de interpretación. O sea que debe filtrar y colar todo nuestro análisis. Pero eso, pues, o sea, no implica la ponderación de derechos. Reconocer que todos los derechos tienen la misma jerarquía. Eso. El otro principio es el principio de prioridad absoluta. ¿Qué significa prioridad? Preeminencia, primero. Bien, entonces, primacía, prioridad, preeminencia. ¿Quiénes son prioridad? Los niños, niñas y adolescentes. Pero la ley además establece situaciones en las cuales los niños, niñas y adolescentes son prioridad. Presupuesto público, prioridad absoluta, niños, niñas y adolescentes. Inversión pública. Teóricamente, lo primero son los niños, niñas y adolescentes. O sea, eso es lo que si eso fuese así, no se justificaría, por ejemplo, que los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes estén en las condiciones en las que están. ¿Sí? Que no son espacios amigables con los niños, niñas y adolescentes. Está el consejero por allá con el ventilador que compró él mismo o compró ella misma, un espacio chiquito donde va a escuchar la opinión del niño, pero al lado, ¿sí?, está el secretario o la secretaria y el asistente administrativo. Para no hablar de otras instituciones también, de las cuales puedo hacer referencia. Eso evidentemente no hay prioridad absoluta. Situaciones de emergencia, los primeros niños, niñas y adolescentes, salvo que las reglas técnicas señalen otra cosa, ¿sí? Las reglas técnicas de emergencia. Pero eso, digamos, son los en servicios de salud, niños, niñas y adolescentes, salvo que las reglas técnicas de emergencia señalen otra cosa, ¿sí? Pues digo reglas técnicas. Bueno, usted puede ir en un avión, ¿sí? ¿Y qué le dice siempre cuando te montas en el avión? En caso de sentido de emergencia, exactamente. Porque si no, no va a poder proteger al que está al lado. Y eso es una regla técnica, demostrada, digamos, científicamente, operativamente. A eso es lo que me refiero. ¿Sí? Pero las reglas técnicas de ahí también están desarrolladas desde la perspectiva. Así es, tal cual. ¿Sí? Tampoco supone decir arbitrariamente que eso es una regla técnica y por eso se aplica. Eso puede existir casos así, ¿no? Pero eso es una conducta malintencionada, evidentemente. Corresponsabilidad. Corresponsable, bueno, esto lo hemos escuchado desde el 99 para acá enormemente. Corresponsabilidad significa responsabilidades compartidas, pero teniendo en cuenta las obligaciones, mejor dicho, de cada actor, ¿sí? De cada actor en el sistema.
Y lo digo porque en una oportunidad cuando empezamos a construir el sistema de protección, a crear los órganos, que no había nada, bueno, había un alcalde en un municipio que decía, bueno, como hay principio de corresponsabilidad, yo pongo la computadora que ponen ustedes que son la sociedad. No, usted está pelado. Porque quien maneja el presupuesto público no somos nosotros, las partidas no las tenemos nosotros, la tiene usted. Yo lo que puedo decidir como sociedad es las condiciones de la inversión del presupuesto público, que es totalmente distinto. Entonces, corresponsabilidad, responsabilidad compartida, pero teniendo en cuenta los deberes y obligaciones de los distintos actores. Es decir, que nadie se equivoque, pues, en lo que le corresponde. La familia, tienen las familias la responsabilidad, sobre todo, cuidado, crianza, educación de los niños, niñas y adolescentes y el afecto. La protección directa, inmediata, sobre todo afectiva. Y la sociedad, vigilar para que estos actores cumplan con sus obligaciones. Y esto tiene expresiones concretas en la LOCNA. Pueden crearse defensorías de niños, niñas y adolescentes por parte de la sociedad organizada. ¿Quién va a estar en la defensa? Ejercer el control social sobre el sistema de protección, etc. Y gratuidad de las actuaciones. ¿Qué es lo contrario a lo gratuito? El pago, ¿verdad? Pregunta sencilla, para irnos para lo cotidiano. Si usted va al Ministerio Público, tiene que pagarle al fiscal por el trabajo que tiene que hacer. El fiscal dice, no tengo toner, no tengo hoja, y empieza a quejarse de lo que no tiene. Necesito una colaboración. Si usted quiere que yo le haga el escrito acusatorio, me debe traer media resma de hoja. Eso es contrario al principio de gratuidad. Mire, usted sabe que los sueldos están malos, Consejo de Protección, estoy pelando. Una colaboración. Eso es contrario al principio de gratuidad. ¿Sí? Entonces, la gratuidad significa que no hay contraprestación económica o material a cambio de los servicios que presta cualquier órgano del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. Eso es gratuito. Vamos a ver dónde denunciamos. Depende. Porque hay situaciones que pueden suponer una investigación disciplinaria o administrativa, y otras que suponen evidentes hechos de corrupción. Si el fiscal le dice que tiene que darle $400, por ejemplo, para imputar al agresor, ahí evidentemente hay hechos que escapan de lo disciplinario y suponen la comisión de un hecho punible. Entonces, usted puede denunciar al propio fiscal del Ministerio Público, y una de las vías para hacerlo es en el propio Ministerio Público, contradictoriamente. ¿Sí? Sí, un fiscal distinto puede ser un fiscal de corrupción si se presume la comisión de un hecho de corrupción, ¿sí? O un fiscal contra de delincuencia organizada si no es un solo fiscal, sino que hay grupo organizado, etcétera, una banda delictiva dentro, o en el Consejo de Protección, o en los tribunales de protección, o en los tribunales en materia penal, ¿sí? Y se abre investigación y se denuncia. Se denuncia y se abre investigación. Y esto usted cree, no, pero esto es mentira, esto no ocurre. Eso, ¿para qué voy a desgastarme en eso? La justicia llega, eso sí no es una frase. Otra vía es, si es en el caso de los fiscales del Ministerio Público, pueden acudir, además de la propia unidad de atención a la víctima o la dirección general respectiva, que es corrupción, a la dirección de adscripción de ese fiscal, que puede ser la Dirección de Defensa para la Mujer si es en materia de mujeres, o la Dirección de Protección Integral a la Familia si son fiscales de familia. Si es de delitos comunes, a la Dirección de Delitos Comunes. Si es el Consejo de Protección, al Ministerio Público, ¿sí? O al Consejo Municipal de Derecho, que en teoría debería abre los procedimientos de remoción de los consejeros de protección.
Derecho a los niños, niñas y adolescentes. Ya Yelena señalaba algunas características de los derechos humanos en materia de niños, niñas y adolescentes. Yo no me voy a detener en esto. Solamente nos interesan dos derechos previstos en la LOA. En este taller, que es el derecho a ser protegido y protegida contra toda forma de explotación y abuso, y el derecho al buen trato de los niños, niñas y adolescentes. Por cierto, ahí faltó, hago la salvedad, donde dice 32, debería decir 32A. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al buen trato. Este derecho comprende una crianza y educación no violenta, basada en el amor, el afecto, la comprensión mutua, el respeto recíproco y la solidaridad. El padre, la madre, representantes, responsables, Y tutores, siempre pensando, tutoras, cuando veamos el familiares, sistema o lean los artículos, piensen esto: ¿dónde debo acudir o a qué instancia debo acudir cuando hago el acompañamiento del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes? Ese es lo esencial en materia de abuso sexual y en materia de maltrato infantil. Eso allí es esencial. Los conceptos de igualdad y discriminación, él nos amplió el de discriminación y entonces yo me quedé pegada porque como son conceptos vivos que van construyéndose en la teoría, también la igualdad ha recibido su proceso de reflexión, ¿verdad? Y entonces nos hablan de igualdad de posibilidades y después agregamos igualdad de condiciones para que la igualdad sea efectiva. Y una cosa que todas y todos han estado diciendo parcialmente es que para que haya justicia, nosotros tenemos que tener en cuenta el efecto en la comprensión y en las intervenciones de tres elementos. Y uno de esos es la norma, pero no es solo la norma, sino la institucionalidad que tiene unos privilegios, una manera de ver para aplicar esa norma, o sea, quien aplica y quien hace uso de esa institucionalidad. Y el tercer elemento es entonces el componente sociocultural. Entonces, mis creencias socioculturales afectan la institución, afectan la norma afecta, y ese juego es lo que nos puede dar justicia, tener en cuenta esas interacciones para que haya justicia. Para mí, la misma institución donde está el niño está violando